Apocalipsis, el capítulo 14. Y vamos a leer, hermanos, el versículo 6. El versículo 6, ustedes lo conocen, este texto, lo conocen de memoria. Dice, en medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes. ¿De qué? ¿Si están conmigo? Estamos aquí estamos en la iglesia. Apocalipsis 14, versículo 6. Apocalipsis 14, el versículo 6. De pronto, hermano, ¿qué hora es? Porque tengo el celular ahí grabando, así que no, cuando sea la una me dice. Apocalipsis 14, 6. Vamos a comenzar nuevamente, vamos a leer. Vamos a andar por la Biblia bastante, así que si no está ágil buscando en la Biblia, va a tener que hacerlo. A mí se me olvidó ahora traerla porque pasaron ya Bueno, pero aquí está, hermano. Lo importante es que va a escuchar. La Biblia dice no solamente los que leen, sino que los que oyen son bienaventurados. Así que vamos a oír. Bueno, dice aquí que en medio del cielo, la versión más tradicional que conocemos, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía, ¿qué cosa? El evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Decía a gran voz, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. A adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. La frase que aparece aquí, hermanos, es una frase que conocemos mucho los adventistas del séptimo día, pero que posiblemente no entendemos por qué se dice esa frase, por qué esa frase. Y la frase es el evangelio eterno. De hecho, hay un ministerio de un pastor que fue de la iglesia, que ya no es pastor adventista, y se llama el evangelio eterno. Y hay personas que hablan sobre el evangelio eterno. ¿El evangelio eterno en qué sentido? ¿Cuál es el sentido de la expresión evangelio eterno? Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, habló del evangelio y de la predicación del evangelio. Este mensaje se presenta a gran voz, ¿no? Como lo presentan los ángeles aquí. Este evangelio tiene algunas características, especiales este evangelio, porque primero es eterno y se está enfocando aquí en el contexto de Apocalipsis 14 a hacer referencia a un tiempo específico, donde se invita dentro de ese mensaje del evangelio eterno a empezar a temer a Dios porque ha llegado la hora de su juicio. Así que este evangelio hace un llamado a estar atento porque estamos en tiempo de juicio, y también invita a adorar al creador del cielo y la tierra. Establece dentro de este momento crucial la necesidad de centrarnos en el verdadero evangelio y sentarnos en la verdadera adoración, y advierte que va a haber una adoración falsa. Jesús, en Mateo el capítulo 24, el versículo 14, vamos a ir allí. ¿Recuerdan ustedes esta declaración? En el contexto de las señales de la segunda venida, Jesús habló, hermanos, dentro de esas señales, y dijo algo esperando el anunciamiento del reino. Jesús dijo que para que Él viniera tenía que ser predicado el evangelio. Ahora, ¿qué dice allí en el versículo 14? Dice, y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Uno de los aspectos importantes del evangelio eterno es que es un mensaje que debe predicarse a todo el mundo, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, rico, pobre, niño, millonario, reyes, a todos hay que presentar este evangelio eterno. Y este evangelio eterno, hermanos, es eterno. Parece, pues, la frase como sin sentido cuando digo, o la respuesta o la definición que yo digo es eterno, pero esa es la referencia.
Muchas personas creen que el evangelio nació en la cruz. Muchos cristianos creen que el evangelio nació en la cruz. Y piensan que las buenas nuevas se dan cuando llegó Jesús, porque se hablaba de las buenas nuevas de Jesús. Pero no, este evangelio, hermanos, no nace allí con Jesús. El evangelio, vamos a ir por algunas declaraciones bíblicas. Apocalipsis el capítulo 13. Apocalipsis el capítulo 13 y vamos a leer el verso 8. Apocalipsis 13, 8. Ustedes conocen, hermanos, yo sé que aquí hay algunos expertos en el tema de la profecía bíblica y conocen estas declaraciones. Yo me vine tomé esta Biblia y esta Biblia se me dificulta más en la búsqueda. Pero vamos a leer allí el versículo 8. Aquí viene hablando de la bestia Apocalipsis 13, de las dos bestias de Apocalipsis 13, pero el versículo 8 hablando de la primera bestia. No vamos a hablar de la bestia ahora. Dice que lo adoraron todos los habitantes de la tierra cuyos nombres no estaban escritos desde el principio en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Ahora, aquí hay que entender un poco la traducción bíblica. Las versiones de la Reina Valera lo traducen como que hay unas personas que tienen escritos sus nombres en el libro de la vida desde antes, ¿verdad? Pero el texto, ustedes pueden encontrar algunas versiones que son más claras aquí y no habla de que las personas tengan registrados sus nombres en el libro de la vida, sino que está haciendo referencia a que el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Está haciendo referencia, hermanos, que el Cordero, Cristo Jesús, fue inmolado, pero no fue inmolado desde la cruz, en el momento de la cruz, sino que fue dispuesto desde antes. Y el apóstol Pedro, en primera de Pedro, el capítulo 1, versículo 18, allí atrasito en sus Biblias, allí atrasito de Apocalipsis, primera de Pedro, el capítulo 1, versículo 18, dice lo siguiente. Mire cómo menciona Pedro. Hay bastantes declaraciones de esto, solamente vamos a leer aquí el versículo 18 al 20. Dice aquí, pues ya sabéis que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Y ojo aquí, él, ¿quién? Jesús, el Cordero, estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, pero ha sido manifestado en los últimos tiempos por amor a vosotros. Y yo digo, gloria a Dios, porque nuestro Salvador, hermanos, aunque la consumación literal de su sacrificio y su obra se dio en la cruz, desde antes que existiera el pecado, y qué importante fuera que los cristianos entendieran esto, hermanos, que desde antes que existiera el pecado, de que antes que Adán y Eva cayeran, desde antes del jardín del Edén, desde antes de la misma creación, ya Jesús había sido dispuesto. Por eso este evangelio es eterno en el corazón de Dios, en el corazón de la deidad, hermanos. Y en los planes de la deidad de su creación siempre estuvo dispuesto un plan de redención y se había colocado Jesús como garante por la vida de la criatura de Dios si llegaran a fallar. Ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo. Así que una característica del evangelio eterno está en que Cristo, hermanos, desde la eternidad, desde antes que existiera la creación de Dios en esta tierra, ya ha sido destinado como nuestro garante, como nuestro Salvador, y se manifestó, dice Pablo, en este tiempo. Ahora, la salvación se dispuso. El plan de Dios era que nosotros viviéramos en el reinado de la justicia, en el reinado del amor de Dios, en la santidad y reflejando el carácter de Dios. Pero entró el pecado en el mundo. Y como consecuencia de ese pecado, pues nosotros sabemos que vino la muerte. Y como viene la muerte, pues debe haber castigo. Apocalipsis, el capítulo 15, el versículo 1, Apocalipsis 15, 1, nos habla a nosotros de las plagas.
Las plagas, hermanos, en el contexto de Apocalipsis, las plagas tienen como propósito castigar ¿a quién? A los impíos, a los hombres, ¿verdad? A la tierra y con ella a los hombres. Dice allí, vi en el cielo otra señal grande y admirable, a 7 ángeles, con las 7 plagas postreras, porque en ella se consuma la ira de Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, despertaron, por decirlo de esta forma, hermano, la ira de Dios. ¿Qué decía, qué había dicho Dios a Adán y a Eva? Que de todo árbol podían comer frutos. Amén, hermano. Oiga, está más avanzado que nosotros, ¿eh? Y apenas nació hace 8 días. Amén. Estudioso, hermano. Qué bueno. Entonces, mis hermanos, mire que de todos los árboles podían comer, pero del árbol de la ciencia, el bien y el mal no podían comer, porque el día que él comiera ciertamente moriría. ¿Qué debió haber pasado ese día con Adán y Eva el día que pecaron? Como dijo el hermano Félix. Así de sencillo. La ira de Dios debía caer allí. Porque el pecado, hermano, incendia, despierta la ira de Dios. Y esa ira de Dios no es una ira humana, es una ira de justicia. Como cuando usted siente que hay una injusticia en su vida y hay algo, o usted lee esas noticias que ustedes, qué injusticia, ¿verdad? Y arde en su corazón como el deseo de que haya ¿qué? Justicia. Esa ira, hermanos, se despierta en clamor de justicia. Y las plagas tienen como objetivo, los castigos que vendrán sobre la tierra tienen como objetivo que la humanidad sienta el castigo por el pecado. Ahora, avanzamos al capítulo 16, versículo 1. Tengo que correr porque tengo muchos textos. Versículo 1 dice, entonces oí desde el templo una gran voz que decía a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. O sea que en Apocalipsis 15 se nos habla de los ángeles que tenían ellos las 7 postreras plagas. Pero las 7 postreras plagas simbólicamente están contenidas en una ¿qué? En una copa. Las copas de la ira de Dios. Tiene allí esas copas, contiene la ira de Dios. Y hay una advertencia, hermanos. Esas copas son para los que no deciden adorar a Dios, al creador de los cielos y la tierra, a los que no se ponen en armonía en su vida para afrontar el juicio de Dios, sino que deciden adorar a quien no deben adorar. La escritura dice claramente que el que conmigo no es, desparrama. Así que o somos de Dios o no somos de Dios. Y Apocalipsis, el capítulo 14, versículo 9 y 11, dice en el mensaje del tercer ángel, dice allí, y un tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz. Noten ustedes que todo es a gran voz. Todo anuncio, ¿qué significa eso de a gran voz? Es un mensaje que tiene que ser oído. Cuando usted grita, ¿es por qué? Cuando el hermano Adrián, Keylor, ¿dónde está Keylor? Cuando el hermano Adrián dice, ¿cómo se llama Keylor? ¿Tiene un segundo nombre? ¿Cuál es el segundo nombre de Keylor? ¿O solo Keylor? Cuando el hermano Adrián dice, Keylor las Díaz, ¿verdad? Cuando se habla a gran voz es porque, wow, se quiere dar a entender y ser claro y que escuchen que uno está hablando. Entonces dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, ¿qué va a pasar con él?
él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Ahora, hermanos, recapitulemos. 7 postreras plagas. Ahora en el versículo 16 se nos dice que esas plagas están contenidas en una copa. Se nos dice que deben ser arrojadas a la tierra, pero ahorita aquí se nos dice que ese vino es para que lo beban seres humanos. Y ese vino es la ira de Dios. ¿Vamos claros hasta ahí? Ese vino es la ira de Dios. Hay muchas referencias del vino de la ira de Dios. Vamos al Salmo capítulo 75. Salmo 75. Escogí unas cuantas solamente. En el Salmo 75, el versículo 8, encontramos esta declaración. La copa está en la mano de Jehová. Miren ustedes, hermanos, en Apocalipsis, ¿quién tiene la copa? ¿Quién la tiene? Los ángeles. Los ángeles tienen la copa. Pero en el libro de los Salmos, que está en el Antiguo Testamento, o sea, antes de la muerte de Jesús, esto es importante. Lo que estoy diciendo es importante, hermano Alfredo. Antes de la muerte de Jesús, hermano Félix, ¿quién tiene la copa? ¿Quién la tiene? Jehová. La copa está en la mano de Jehová y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él lo derrama hasta el fondo, lo apuntarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. ¿Quiénes van a beber de ese vino? Todos los impíos de la tierra. Todos los que no quisieron hacer la voluntad de Dios. Bueno, Mateo, el capítulo 26. Mateo, el capítulo 26. Este registro bíblico del Nuevo Testamento nos da una pista. Aquí está, por aquí está, 26. Una pista bien aclaratoria de lo que queremos decir en esta mañana. Ahora, los impíos la van a tomar. O sea que nosotros no vamos a tomar de la copa de la ira. Nosotros no, ¿verdad? ¿Alguno quiere un poquito? Exactamente, pero los que no, ¿verdad? Nosotros los que creemos en el Señor no vamos a tomar de esa copa. Pero ¿por qué no vamos a tomar de esa copa? Y aquí nos revela este texto algo bien interesante. Vamos a leer desde el versículo 39. Dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando. ¿Quién? Cristo. Y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí, ¿qué? ¿Cuál copa? ¿Cuál copa, hermano Wilder? ¿La copa de qué? De la ira de Dios. ¿Y qué de malo hizo Jesús? Para beberla. Por culpa de nosotros. O sea que la copa mía se la está tomando ¿quién? Jesús. ¿No dicen amén, hermanos? Gloria a Dios. Es una demostración grande del amor de Dios, ¿verdad? Para allá vamos, hermano. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Porque Jesús, hermanos, dice, no sea como yo quiero. Humanamente, Jesús sabe lo que va a experimentar. Él sabe qué va a hacer recibir en él la ira de Dios. Así que dice, si es posible, si hay otra forma, pero él sabía que no había otra forma, pero hágase tu voluntad. Maravilloso el amor de Dios.
Otra vez, versículo 42 dice, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y luego dice nuevamente que oró una tercera vez pidiendo lo mismo. Así que, hermanos, sobre Jesús recayó la ira de Dios. Y era tan fuerte que la Escritura describe la emoción de Jesús, lo que estaba viviendo Jesús en ese momento. Hablemos un poco sobre eso. Vamos al libro de los Hebreos, el capítulo 5. Hebreos, el capítulo 5. Lo que dice el apóstol Pablo en relación a lo que sentía Jesús en ese momento. El capítulo 5. Vamos a ver allí. Hebreos, el capítulo 5. Y aquí en el versículo 7 dice, y Cristo en los días de su vida terrenal ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y ¿qué cosa? Lágrimas. ¿Se imaginan la agonía de Jesús, hermanos? Al que lo podía librar de la muerte y fue oído por causa de su temor reverente. Ahora, ¿de qué muerte habla aquí? Jesús no estaba orando para que el Señor en sí lo librara de la cruz. Aquí lo que está hablando Pablo es que lo librara de perderse. O sea, de ser justo y vivir en justicia delante de su Padre para ser ejemplo. Porque si Jesús hubiera pecado, hermanos, no solamente nos perdemos nosotros, sino que la misma eternidad y la vida de Jesús se perdía. Y tenía que literalmente recibir el vino de la ira de Dios, pero ahí tendríamos un problema. Porque ya no solamente Él lo bebería, sino que lo beberíamos nosotros. Gloria a Dios que el Señor hizo provisión para nosotros. Lucas habla un poco más detalladamente, registra un poco más detalladamente ese momento. Lucas el capítulo 22 y el versículo 44. Lucas 22, 44. Dice allí en el versículo 44. Leamos desde el 43. Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Imagínense. Era tanta la agonía que tuvo que venir un ángel del cielo. En ese momento, cuando Jesús ora en el Getsemaní, está orando en el Getsemaní. Y dice el versículo 44, lleno de angustia, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de ¿qué? De sangre que caían hasta la tierra. La angustia, hermanos. La angustia no era porque fuera a morir. La angustia de Jesús no era porque fuera a morir. La angustia de Jesús era ¿por qué? Porque sabía que sobre él recaería el vino de la ira de Dios. Grande eso, hermanos. ¿Cuántos quieren darle gracias a Jesús? Gloria a Dios, amén. Porque hizo algo por nosotros realmente. Ahora, vamos a ver algo aún más categórico, que puede parecer cruel, pero es la demostración de ese amor infinito de Dios. Juan 18:11. El Evangelio según San Juan, allí enseguida donde están. Versículo 11. ¿Quién le dio la copa a Jesús? ¿Recuerdan en el Salmo 75? ¿Quién tenía la copa? ¿Quién tenía la copa en el Salmo 75? Jehová, ¿cierto? El Padre tenía la copa. Ahora el Padre, hermanos, se la da a Jesús. Miren lo que dice aquí. Cuando Pedro intentó defender a Jesús a su modo, ¿qué pasó? Jesús lo reprende y le dice, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no he de beberla? ¿Quién le dio la copa? El Padre. El castigo lo daba el Padre. Allí avancemos o retrocedamos un poco en Mateo el capítulo 27. Mateo 27, verso 46. Mateo 27, 46.
cuán terrible era esa copa, hermanos. Cuán terrible. ¿Cuál era la agonía de Jesús? Miren, hermanos, uno de los sufrimientos más grandes que puede tener un niño, un niño, y todos nosotros hemos pasado por esto. ¿Cuántos tuvimos padre o madre que conocimos? O abuela que nos crió, ¿verdad? Todos. Y yo recuerdo cuando estaba niño, Pastor Efraín, que hubo un tiempo que yo vivía con una angustia de que mi mamá o mi papá se muriera. ¿Lo recuerdan? Es como un sentimiento, un miedo de perder a papá o mamá. ¿Ya? Es algo terrible. Ahora, la angustia de Jesús no solamente era porque al caer la ira de Dios sobre él iba a sentir la fuerza de la ira de Dios, sino también porque ese momento sería vacío para Jesús. Y aquí lo expresa en el versículo 46 cuando dice: en ese momento, cerca de la hora sexta, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, en arameo, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús, hermanos, estaba solo. Jesús estaba solo. Cuando Jesús estaba en la cruz, estaba solo. El rostro del Padre se aparta de él. ¿Por qué? Porque en él está el pecado de todo el mundo. Y vamos a la cita que hizo mención el hermano Félix ahora. Isaías, el capítulo 53, conocido en el mundo de la teología bíblica como el protoevangelio. Isaías, el capítulo 53, versículo 4. Isaías 53, 4. Allí se habla de esa experiencia de Jesús. Léanse este capítulo completo, hermanos. Después de este sermón, lleguen a casa y léanse este capítulo completo. Dice el versículo 4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, pero nosotros le tuvimos por azotado, como herido de Dios y afligido por Dios. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por darnos la paz cayó sobre él, ¿qué? El castigo, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos, dice el verso 6, nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová, ¿qué hizo? ¿Qué hizo el Padre? Cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado y afligido, no abrió su boca. Alabado sea el nombre del Señor. Aunque angustiado y afligido, soportó beber el vino, la copa, el vino que estaba en la copa que contenía la ira de Dios, porque había pecado en el mundo y tenía que haber solución. ¿Por qué, hermanos? Porque el pecado es dañino, hermanos. No el pescado. El pecado es dañino. El pecado corroe y daña. Y la única forma, hermanos, para erradicar el pecado era que un ser sin pecado demostrara en su vida que se podía vivir sin pecado y que la ira de Dios fuera satisfecha. Tenía que haber justicia. Y entonces Jesús, con su vida perfecta, murió para pagar el pecado de toda la humanidad. El pecado, dice ahí más adelantico, Isaías 59, 2. ¿Por qué Jesús se sentía solo en ese momento? ¿Qué dice Isaías 59, 2? Dice: pero vuestras iniquidades han hecho, ¿qué cosa? División entre vosotros y Dios, y vuestros pecados han hecho que oculte de vosotros su rostro para no oírlos. Por eso el Señor Jesús estaba solo en ese momento. El Padre apartó su rostro de él. Grande, ¿no? Ese evangelio eterno. Amén. Ese es el mensaje del evangelio eterno. Pero aquí, hermanos, tenemos que entender por qué este evangelio eterno se configura de esta manera. Romanos, el capítulo 6, versículo 23. Aunque Jesús fue dispuesto desde antes, cuando entra el pecado, Romanos 6, 23, cuando entra el pecado, la ira de Dios tenía que ser calmada y
y si no se calmaba la ira de Dios, pues tenía que haber muerte. Adán y Eva, como les dije ahora y como pregunté ahora, tenían que haber muerto. ¿Por qué razón? Capítulo 6, versículo 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El pecado se paga con muerte. Y Jesús, hermanos, pagó por nosotros. Pagó por nosotros. Pero no pagó, o sea, pagó por todos, por ustedes y por los malos, los que andan haciendo mal, por todos pagó. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Eso dice la Escritura. Pero no todos reciben el regalo de Dios. No todos reciben este regalo, esta dádiva de Dios, porque viven en pecado. Y entonces, hermanos, tenemos que ahondar un poco más en este mensaje del Evangelio eterno, porque es que muchos enseñan una parte del Evangelio. Tiene que darme, hermano Wilder, 10 más. Entonces, siempre trato de respetar el tiempo, pero es que tengo que terminar este tema, hermano. ¿Está bien? Les decía, hermanos, que muchos predican esa parte suave del Evangelio, ¿verdad? No predican el Evangelio eterno. El Evangelio eterno no solamente que Jesús se dispuso para nosotros. El Evangelio no solamente es que Jesús es amor. El Evangelio dice que hay un juicio y que involucra ese juicio. Miren ustedes, allí mismo en el texto donde estamos en Romanos 6, el versículo 12, dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que no obedezcáis, que lo obedezcáis en sus apetitos, ni tampoco prestéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Aquí hay una advertencia. Este es el Evangelio eterno, hermano. Advertirle al mundo que debemos vivir en justicia delante de Dios, en santidad delante de Dios, porque va a haber un juicio. Y aquí, hermanos, da una palabra clave: iniquidad. ¿Qué es la palabra iniquidad? ¿Qué es la palabra? Es un término griego, anomía. Anomía. A, sin, el prefijo a, sin, nomía, ley. Iniquidad es sin ley. Pecado, la Biblia lo registra claramente. La única definición de pecado, hermanos, se encuentra en la carta de Juan, primera de Juan, el capítulo 3, ¿verdad? El versículo 4. Juan 3, 4. ¿Qué dice allí? Todo aquel que comete pecado, infringe ¿qué? La ley. Porque el pecado es infracción de la ley. El pecado es infracción de la ley. ¿Por qué hubo necesidad de un Salvador? Porque se violó la ley. Oh, ¿cuál ley? ¿Cuál ley violó Adán y Eva? Sí, pero los 10 mandamientos no. Sí, pero los 10 mandamientos no decía que no comiera. Pero decía que no codiciara. Oh, tremendo. ¿Ya? Hubo codicia. ¿Y qué codició? Ser igual a Dios. Dice el Señor que al apartarnos de Cristo ya estamos en pecado. Ajá. Y es lo primero que hizo, se apartó de Adán, que era como apartarse de Cristo. Todo el que comete pecado. Es que el pecado, hermanos, tiene una ruta. Y el pecado tiene una ruta, y la ruta inicia cuando nos apartamos, cuando apartamos nuestros ojos del Señor, ¿verdad? Y entonces entra la cabida del enemigo, y vino entonces la codicia, y se violó la ley de Dios, y por eso pecaron, porque hubo violación de la ley de Dios. Y la ley de Dios, hermanos, hoy, pero ¿cuál ley de Dios? Si el Señor no había aparecido en el Sinaí, ¿no dice la Biblia que la ley es eterna? ¿Es eterna la ley? O sea, para Adán y Eva, ¿fue novedad? No, hermanos. La ley es eterna. ¿Dice la Biblia que la ley es eterna? Sí, la ley es eterna. Entonces, hermanos,
El mensaje de la verdad presente le dice al mundo que debemos ser fieles a Dios. Pero si pecamos, entramos en juicio, sujetos a beber del vino de la ira de Dios, si no resolvemos nuestra condición jurídica delante de Dios. El mensaje de verdad presente, hermanos, es un mensaje de amor de punta a punta. Pero ese mensaje de amor, como todo mensaje de amor, tiene advertencia y llamado a hacer lo correcto. Vamos a Mateo, el capítulo 7, versículo 23. Mateo 7, 23. A ver, por aquí debe estar. Mateo 7, 23. ¿Recuerdan ustedes la palabra anomía? Cuando Jesús venga, dice aquí en Mateo 7, 23, que aparecerán muchos que han predicado, entre comillas, el evangelio eterno, diciendo: Señor, ¿acaso no predicamos en tu nombre? Señor, ¿acaso no echamos fuera demonios? Señor, ¿acaso en tu nombre no hicimos muchos milagros? ¿Qué le va a decir Jesús? Apartaos de mí, nunca os conocí. ¿Hacedores de qué? Y aquí vuelve y aparece en una traducción en español diferente, pero es la misma palabra en griego: anomía, sin ley. Por eso el Salmo dice, hermanos, el Salmo dice, ahorita se me viene a la mente, no lo recuerdo exactamente, pero apúntelo por allí y lo busca. Lo busca, hermanos. Los que apartan su oído para oír la ley de Dios, hasta sus oraciones son abominables. Oh, gracias, hermano. Así es, Proverbios, sí. Lo recordé ahora. No estaba en el plan, lo recordé. Entonces, hermanos, el falso mensaje eterno, el evangelio falso, no destaca la ley de Dios, porque no tiene en cuenta el juicio de Dios. Y llega a los extremos de decir: viva como quiera, haga lo que quiera. Y bueno, yo aquí voy a decir algo que pues entra también en controversia con algunos teólogos de la iglesia adventista. Porque a veces se llega a decir que ni siquiera en esta tierra nosotros podemos llegar a ser perfectos, que eso no va a ser posible. Y yo he discutido con muchos pastores que tienen esta posición. Les digo, hermanos, pastores, la Biblia nos dice a nosotros que en Cristo Jesús podemos ser más que vencedores, y yo creo la palabra de Dios. Amén. Y si la Biblia dice que podemos ser vencedores, es porque vamos a vencer sobre el pecado. Okay. Volvamos a Apocalipsis, el capítulo 14, versículo 7. Tranquilo, hermano Wilder, que tenga las manos quieticas. Hoy no me aplique la que yo aplico. Pastor Efraín está diciendo: estoy injusto. Apocalipsis, el capítulo 14. Vamos allí. El versículo 7. Miren ustedes el mensaje del primer ángel. Decía a gran voz: temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Verdad? Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Este llamado es un llamado, hermanos, a guardar los mandamientos de Dios, incluyendo el cuarto mandamiento, y adorar a Dios en obediencia. La adoración significa obediencia. Si me amáis, exactamente. Adoración es obediencia. La verdadera adoración no deja la ley de Dios de lado, sino que guarda los mandamientos. Santiago, en el capítulo 2, Santiago capítulo 2, allí lo tienen atrásito del libro de Apocalipsis. Ese es primera de Juan, ¿no? Pero aquí vamos, Santiago, el capítulo 2, versículo 12 y 13, pero sí, vamos a leerlo el 12. Dice: así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no haga misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Ahora,
Dirá el hermano cristiano, creyente, amén. ¿Verdad? La ley de la libertad, claro, la ley de la libertad. Pero es que esa ley es diferente a la que usted predica y enseña, dirá alguien. Pero no, hermanos. Si vamos al versículo 8, dice, si en verdad cumplir la ley suprema conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, amén, dirán otra vez, ¿verdad? Porque algunos piensan que ya Jesús cambió la ley en 2 mandamientos, amar al prójimo como a sí mismo y a Dios como a sí mismo. Bueno, entonces esa es la verdadera ley, pero se olvidan que es el resumen y el resumen nunca cambia el contenido del libro, ¿verdad? El resumen nunca cambia el contenido del libro. Entonces, dice aquí, dice, bien hacéis, pero si hacéis asesión de personas, cometéis ¿qué? Pecado. ¿Qué es pecado? Infracción de la ley, y quedáis convictos por la ley como transgresores, porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofende en un punto, se hace culpable ¿de qué? De todos, pues el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. ¿Y quién dijo no cometerás adulterio? Dios. Y el que dijo no cometerás adulterio, ¿será que también no dijo acuérdate del sábado para santificarlo? Es el mismo. Así que nosotros vamos a ser juzgados por la ley. Y vamos, hermanos, a terminar. Denme 2 textos más, aunque aquí la verdad está para otro sermón. Pero vamos, hermanos, a Ezequiel, el capítulo 39. Ezequiel, el capítulo 39. Ezequiel nos habla a nosotros de unas palabras que conocemos. Gog y Magog. ¿Han oído hablar de Gog y Magog? ¿Dónde habla de Gog y Magog? Apocalipsis 20. Apocalipsis 20. Y aquí, hermanos, dice, versículo 17. Tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor. Di a las aves de toda especie y a toda fiera del campo, juntaos y venid, reunidos de todas partes junto a mi víctima que sacrifico para vosotros. ¿Una víctima de quién? De Dios. O sea, un castigo sobre alguien. Un gran sacrificio sobre los montes de Israel. Comeréis carne y beberéis sangre. Comeréis carne de fuertes y beberéis sangre de soberanos de la tierra, carneros, corderos, machos cabríos, bueyes y toros engordados de todos ellos en Basán. Comeréis grasa hasta saciaros y beberéis hasta embriagaros de la sangre de las víctimas que para vosotros sacrifiqué. Miren ustedes, hermanos, aquí hay una visión similar a Apocalipsis 20, pero miren ustedes ahora algo bastante interesante. Gog y Magog, muchos se preguntan qué es, ¿verdad? Gog y Magog. Gog, ¿quién era Gog? Según la Biblia. ¿Quién era Gog? Leamos ahí el capítulo 38 de Ezequiel, 38:1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tus rostros contra Gog en tierra de Magog. O sea que Gog era una tierra y Gog hace referencia a un príncipe soberano de Mesed y Tubal. Aquí en Ezequiel 38 y 39 se habla de unas naciones que se unen contra el pueblo de Dios. Ahora, históricamente, no hay referencia de la existencia de este hombre. Sí se habla en el libro de Génesis, en el capítulo 10, por allá, se habla de la tierra de Magog, pero no hay referencia de la existencia de este personaje, sí, no hay en los libros históricos. Algunos teólogos dicen que este texto es un texto que marca hacia el final del tiempo, y tiene algunas características interesantes. Ejemplo, versículo 7, prepárate, del 38, prepárate y está alerta tú y toda tu multitud que se ha reunido contigo y sé tú su comandante, hablando a Gog, quien está liderando una guerra contra el pueblo de Dios, una guerra final. De aquí a muchos días serás visitado, al cabo de los años vendrás al país salvado de la espada contra gente recogida de entre muchos pueblos en todos los montes de Israel, que
que siempre fueron una desolación. Fueron sacados de entre las naciones y todas ellas vivirán confiadamente. Subirás tú y vendrás como una tempestad, como un nublado que cubre la tierra, y serás tú con todas tus tropas y muchos pueblos contigo. Vamos a saltar ejemplo ahora el versículo 15 del 38. Miren ustedes esto. Vendrás de tu lugar. ¿De qué lugar dice aquí? De las regiones, ¿de dónde? Del norte. Ahora, ¿dónde decía el diablo que quería establecer su trono? En el norte. Esta es una representación de Satanás. Esta es una representación de Satanás. Así será, versículo 16, en la última parte, así será al cabo de tus días. Yo traeré sobre mi tierra para que las naciones me conozcan cuando sea santificado en ti, God. O sea que esta es una representación de lo que va a pasar cuando termine el milenio y desciende la santa ciudad. Cuando finalmente la copa de la ira de Dios sea consumada completamente. Y los pecadores de toda la historia, incluyendo al diablo, a Satanás, tendrán que reconocer la gloria de Dios, la justicia de Dios, y en ellos, en el mismo diablo, será santificado el Señor. Versículo 18, en aquel tiempo, cuando venga Gog contra la tierra de Israel, dice Jehová, el Señor subirá mi ira y mi enojo. Wow. Tremendo, ¿verdad? Versículo 22. Yo litigaré contra él. ¿Qué es litigar? Una palabra del derecho, ¿no? Abogado. Los abogados litigan. Yo litigaré contra él con peste y con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, una lluvia impetuosa de piedras y granizo, fuego y azufre. Entonces seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová. Eso va a pasar, hermanos, al final del tiempo. Finalicemos, hermanos, yendo a Apocalipsis el capítulo 20. Apocalipsis el capítulo 20. Este es el evangelio eterno, hermano. Este es el evangelio eterno que anuncia un Salvador desde antes de la fundación del mundo, que dice que entró el pecado en el mundo y como consecuencia vino la muerte, pero que el Señor consumó su salvación vaciando sobre Jesús la propiciación, el vino de su ira, para que nosotros podamos ser salvos. Pero que ese vino de ira vino, hermano, y porque se había quebrantado la ley de Dios. En el jardín se quebrantó la ley de Dios, pero ahora tenemos que clamar a gran voz que la hora de su juicio ha llegado. Y que debemos guardar los mandamientos de Dios. Y finalmente, hermanos, después de que el Señor venga y después de que el juicio de Dios se haya ejecutado, y termine la última fase del juicio, que es la parte donde se erradica el pecado, ¿qué va a pasar? Dice el versículo 7 que cuando los 1000 años se cumplan, Satanás, ya estaremos en el cielo durante 1000 años y descenderemos a tomar la tierra. Y dice que cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a todas las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. ¿A Gog a qué? A Magog, a fin de reunirlos para la gran batalla. Lo que está escrito allí en el texto de Ezequiel 28 y 29, 38 y 39. A fin de reunirlos para la gran batalla, su número es como la arena del mar. Subieron por la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Pero de Dios, como dice allá en Ezequiel, descendió ¿qué? Fuego del cielo y los consumió, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre. Las palabras similares a las de Ezequiel, ¿verdad? Ese texto de Ezequiel es un texto escatológico que nos muestra desde antes el evangelio eterno.
donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados de día y de noche por los siglos de los siglos. Después les explico qué significa eso, por los atormentados por los siglos de los siglos, pero pueden leer la carta de Judas. Ahí encuentran la respuesta. ¿Ok? Entonces, mis hermanos, tenemos un evangelio eterno, alabado sea el nombre del Señor. Y hoy el Señor nos invita a que lo prediquemos con poder, con fuerza, a gran voz. Amén. Porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Estamos preparados nosotros, hermanos? Hermana Suspira, hermana Margarita. ¿Cuántas cosas tenemos que dejar, verdad? ¿Cuántas cosas tenemos que mejorar? Tenemos que reflejar el carácter de Dios en nuestras vidas. Tenemos que, hermanos, reflejar la obra de Dios en nuestras vidas. Y tenemos que ser testigos de Dios. ¿Cuántos desean hoy tomar un acto de entrega total y completa a nuestro Dios? Levántese, colóquese de pie los que quieran. Y quieran agradecerle a Jesús por haber bebido del vino de la ira de Dios por nosotros. Querido, sí, tranquila. Tranquila, diga. Sí.